Hola y bienvenidos una vez más al Taller del Alfarero, donde estamos estudiando la vida de Jesús. Yo soy su amiga y hermana Olga González y estamos aquí para seguir escudriñando la palabra de Dios. La clase pasada estuvimos viendo cuando Jesús fue presentado en el templo y al día de hoy vamos a introducir a unos personajes bien especiales. Personajes que muchas veces conocemos por tradición, pero el día de hoy vamos a hablar y vamos a profundizar un poco más en ellos. Así que, sin más ni más, comencemos. Bueno, para comenzar, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos magos y de dónde venían? Ustedes pueden estar de acuerdo conmigo en que cada año, durante la época de Navidad, podemos ver nacimientos que las familias ponen. Y en ese nacimiento podemos ver el pesebre, vemos a Jesús con José y María y algunos pequeños animales ahí en el establo. Pero muchas veces también dentro de ese nacimiento tenemos también tres personajes, a los tres reyes magos, que por tradición así es como les hemos puesto, tres reyes magos. Y de alguna manera por muchos años veíamos ese nacimiento y no veíamos que había nada equivocado en él. Pero conforme vamos estudiando la palabra nos damos cuenta de que, y hoy vamos a ver que hay algo diferente, que hay algo que no checa con esa imagen. Primero quiero recordarles algo que estuvimos estudiando en clases pasadas. Es cierto que Jesús no nació en diciembre. De acuerdo con lo que hemos estudiado, Él nació a mediados de septiembre, cerca de la fecha de la fiesta de los tabernáculos, es verdad. Pero también estudiamos que más o menos en el mes de diciembre, en la fecha en que nosotros celebramos Navidad, de alguna manera fue cuando el ángel vino y anunció a María que ella iba a quedar embarazada. Cuando Él nació, cuando Jesús nació, hubo celebración, pues recordemos que la Biblia nos dice que repentinamente le apareció a los pastores una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Había fiesta, había celebración, porque Jesús había venido. Y aunque Él no nació en diciembre, sí fue concebido probablemente en esa fecha. Él venía y ya estaba en este mundo por medio de el Espíritu Santo en María. No importa que celebremos su nacimiento en diciembre y aunque ella haya nacido en otra ocasión, lo importante es que nosotros celebramos el hecho de que Él vino a este mundo. Y es una época en la cual los corazones de muchas personas son tocados y Dios viene y habla a sus corazones. Hay unidad en la familia, hay paz en muchos lugares y eso es algo que tenemos que celebrar, no solamente en Navidad, sino todos los días. Pero como decía anteriormente, en esos nacimientos que hemos puesto muchas veces o que hemos visto, está Jesús, está José, María, pero están estos tres personajes que de alguna manera, de acuerdo con la tradición, le llamamos los tres reyes magos. Y aún les hemos puesto nombre. ¿Recuerdan ustedes que aún hay canciones que decían que eran Melchor, Gaspar y Baltasar y que venían en un elefante, en un camello y no me acuerdo qué otro animal también venía, creo que era un caballo, pero si estoy equivocada, bueno, ustedes me corrigen después. Lo importante es que verdaderamente no, de acuerdo a lo que leímos en la palabra del Señor, ellos no llegaron a visitar a Jesús
cuando él estaba en el pesebre y recién que él había nacido. Había pasado tiempo. Para cuando ellos llegaron a adorar a Jesús, él ya no estaba en un pesebre. Pero vamos a ir aprendiéndolo en el transcurso de esta clase. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Quiénes eran estos magos a los que se refiere la palabra? Es muy probable que estos personajes viniesen precisamente de Babilonia, que es la región donde originalmente vivía Abraham antes de ser llamado por Dios. Recordemos que hubo un tiempo en el que el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia, en la época de Daniel. Este pueblo babilónico era conocido por su sabiduría y por su inclinación al estudio de la astrología y demás ciencias. Y a los sabios de ese tiempo se les llamaba magos. De hecho, Daniel y sus amigos, debido a la sabiduría y gracia que Dios les había dado, eran considerados como sabios. Y más adelante leemos que Daniel fue hecho el jefe de los magos, de acuerdo con Daniel 4, versículos 8 y 9. Ahora, debido a que el pueblo judío había vivido ahí por un buen tiempo, los escritos de la ley y algunos comentarios judíos eran conocidos entre los magos y les llamaban el Talmud babilónico. Estos hombres, estos magos, estaban dedicados a la astrología, que es el estudio de los astros, y eran considerados como personas importantes, como personas sabias, y eran personas que tenían una posición económica bastante próspera, eran considerados ricos. Eran muy respetados entre los reyes, pero ellos no eran reyes, eran magos. Ellos pensaban que a todo fenómeno extraordinario en el cielo, que todo fenómeno era señal de algún suceso notable en la tierra. De acuerdo con Josefo, que es un escriba judío, en la región de donde vinieron estos magos, prevalecía una expectación general de que un gran rey se iba a levantar en Judea, ya que ellos conocían las profecías de su nacimiento, especialmente el pasaje de Números 24:17, donde dice: saldrá una estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Por eso, cuando vieron la estrella, no dudaron en pensar que era el cumplimiento de esta palabra. Había la costumbre en Babilonia de rendir honor a los reyes de otras naciones en ocasiones especiales. Y eso fue precisamente lo que ellos hicieron. Ellos no eran judíos, ellos no seguían al Dios de Israel, pero estaban intrigados por las señales que vieron en el cielo. Tuvieron que viajar de Babilonia hasta Jerusalén, una distancia aproximada de 1000 millas, un viaje de 6 meses aproximadamente. Y para este viaje han de haber ido en caravana, con mucha gente para atenderles y servirles. Ellos estaban siguiendo una estrella, no muy común, que apareció en el cielo cuando el nacimiento de Jesús. Se han sugerido muchas explicaciones naturales para la aparición de esta estrella. Unos dicen que fue la alineación de varios planetas en ese momento, otros dicen que fue un cometa. Lo curioso es que esta estrella apareció cuando nació Jesús y siguió brillando para guiar el camino de los magos que, como dijimos antes, tomó aproximadamente 6 meses. Lo importante no es cómo sucedió, sino el hecho de que sucedió, ¿no es así? Y que ellos pudieron llegar hasta el lugar donde había nacido Jesús. Ahora, en los países desérticos era muy común que se guiaran por las estrellas para encontrar el camino. De hecho,
tenían un dicho que decía: toma esa estrella en tu mano, refiriéndose a sigue a esa estrella. Para los magos, las instrucciones fueron: toma esa estrella en tu mano y síguela hasta encontrar al rey de los judíos. Así que empacaron sus maletas y se dirigieron a Jerusalén. Al llegar ahí, probablemente pensaron: ha de haber una celebración en la ciudad porque ha nacido el rey de los judíos. Pero para sorpresa de ellos, nadie sabía nada. No estaba pasando nada. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con los pastores? Los pastores se habían ido alabando a Dios y contando las maravillas que habían visto, pero aparentemente no fueron muy buenos comunicadores porque nadie sabía. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué los pastores no dijeron lo que acababan de presenciar, lo que vieron ellos cuando nació Jesús? Si recuerdan, habíamos hablado antes que el emperador de Roma era considerado por los romanos como un dios, y Herodes era considerado como el rey de los judíos. Entonces, si los pastores hubieran dicho: hey, ha nacido el rey de los judíos, la cabeza de ellos estaba en juego. Entonces yo creo que por temor, ellos mejor no dijeron nada, se guardaron ese secreto. Y cuando llegaron esos magos, nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Leamos Mateo capítulo 2, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes fue el primer rey no israelita que reinaba sobre Judá. Él era del reino de Edom, o sea que era descendiente de Esaú, hijo de Isaac. Él había sido criado como judío, de acuerdo con el historiador Josefo. Herodes era extremadamente paranoico con cualquier amenaza a su imperio. Llegó a matar a su propia esposa y a sus 2 hijos para proteger su imperio. O sea, tenía un carácter. Por lo que las palabras de los sabios lo llenó de enojo, ya que él era considerado como el rey de los judíos por el Senado romano. Y ahora se aparecían estos extranjeros diciendo que venían a ver al rey de los judíos que acababa de nacer, poniendo en riesgo el reinado de Herodes y la autoridad de éste. De hecho, debido a su enojo, él podía haber matado o mandado matar a los sabios en ese momento por atreverse a decir que había otro rey de los judíos. Pero no lo hizo, debido a que estos sabios eran muy respetados por todos los reyes. Se les consideraba como personas muy especiales. Leemos asimismo también que todo el pueblo se llenó de temor. ¿Por qué creen que la gente tenía temor? Pues con ese carácter que se cargaba Herodes, que no iba a tener temor. Si alguien le daba la contraria, este hombre solamente agarraba y mataba a la gente. Y llegaron estos extranjeros a decir: ¿dónde está el rey de los judíos que venimos para adorarle? Y no era él. La gente tenía temor, dijeron: aquí nos va a matar Herodes del enojo. Si no mató a los magos, va a matar a alguien más. Y entonces la gente tenía miedo porque sabían que este hombre era bastante violento y podía arrasar con cualquiera. Entonces ellos sabían que cualquier recién nacido podría ser el Mesías, de acuerdo con estos magos, y por lo tanto también se ponía en riesgo la vida de sus hijos. ¡Qué tremendo! Muchas veces uno piensa: ay, cómo me encantaría haber vivido en esa época. Pero pasando por esas situaciones, yo creo que
es mejor leerlo y estudiarlo, ¿no es así? Y darle gracias a Dios porque Él nos ha protegido hasta el día de hoy. Ha sido interesante, ¿verdad? Pero no hemos terminado. Así que aquí les espero la próxima semana con la conclusión de esta historia. Bendiciones.